piramidales que van al blanco A son distintas de las que van al blanco B y de las que van al blanco C, pero todas ellas están todas ahí intermezcladas. Entonces, pues las preguntas que abordamos tienen que ver con qué papel juega cada una de esas, es decir, cómo la corteza cerebral organiza estas salidas, son como salidas distintas, ¿no? Unas van a un sitio, otras a otro sitio, otras a otro sitio, pero cómo se organizan esas salidas de todas ellas. Es decir, hay jerarquías, algunas, por ejemplo, estarán participando más en algún aspecto de la ejecución del movimiento y otras en otro aspecto de la ejecución del movimiento. Y quién está de alguna manera organizando estas distintas salidas, cómo es que se organizan. Entonces, pues hemos escogido algunas de estas salidas o de estas neuronas para estudiarlas, y más o menos esa es la línea de investigación que tenemos. ¿Sí? ¿Cómo lo estudiamos? Lo estudiamos de diferentes maneras, con electrofisiología en animales que están haciendo un movimiento. Por ejemplo, ratitas que ejecutan un movimiento de palanqueo, un movimiento de agarre. Y al mismo tiempo que están haciendo eso, estamos registrando la actividad de estas neuronas. También lo hacemos con microscopía miniatura, son unos microscopios muy pequeñitos que se colocan en el cráneo y por medio de vectores virales podemos ver la actividad de calcio, la fluorescencia, solamente de esas neuronas y no de otras, de un grupo particular. Y entonces las podemos comparar entre sí. Y la última que hacemos es con un tipo de análisis que se llama de registros, se llaman registros yuxtacelulares. Son registros donde se pueden registrar estas neuronas, pero hacemos el registro muy cerca, tocamos la membrana y por medio de unos pulsitos por iontoforesis se dice, o sea, unos pulsitos eléctricos, hacemos que la pipeta de registro, el electrodo de registro, suelte una sustancia que se llama biocitina. Entonces, la biocitina de alguna manera la escupe el electrodo y la incorpora la célula o la neurona que está registrando. Entonces, después de eso, lo que hacemos es, ya que sabemos cuál fue la electrofisiología de esa célula durante el movimiento, sacamos el cerebrito, hacemos cortes histológicos de todo el cerebro y extraemos y podemos revelar la estructura de esa neurona, que se queda pintada. Entonces hacemos con una técnica que es muy fina, hacemos reconstrucciones tridimensionales de la morfología de la neurona. Entonces tenemos la morfología tridimensional de toda la neurona y comparamos esa morfología con las de otras neuronas. Entonces podemos ver si hay particularidades en términos de la morfología, si algunas tienen más dendritas orientadas hacia un sitio que hacia otro, más densidad, etcétera. Y lo otro, que eso sí no lo hemos empezado a hacer porque ese es el objetivo, es hacer, basado en la morfología de la neurona, hacer análisis biofísicos de la actividad de la neurona. Entonces, tratar de hacer modelos y ver si podemos reconstruir de alguna manera la actividad electrofisiológica de las neuronas, pero con base en la morfología. Después eso lo vamos a tocar en un tema para que lo entiendan. Se utiliza una cosa que se llama la ley de Peter y con eso se puede modelar algunos aspectos de la transmisión sináptica basada en la geometría, ¿no? En fin, ¿sí? Más o menos. Bueno, muy bien. Pues ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tuvieron dudas con sus tareas? Vi algunas están muy mal, están mal. Yo les pido 3 gráficas al final y me dieron 1 o 2. Entonces ahí lo van a tener que revisar porque no todos me la entregaron bien. Hicieron incompleta. Voy a
voy a empezar a compartirles la pantalla. Ahí la ven, ¿verdad? Bueno, sale, joven. Sí, ¿puede grabar por favor la clase? Sí, joven. Bueno, ahí voy. ¿Dónde era? Bien. Listo, se me va a llenar mi disco duro, qué horror. Bueno, entonces, fíjense, hizo un cambio. Originalmente, como yo daba el curso, este tema lo veía después del modelo de Hodgkin-Huxley, y así está planteado en el calendario. Pero tuve una semana bastante reflexiva en Semana Santa. Y entonces decidí hacerlo como lo hacen en los libros de texto, como debe de ser. Primero veré este tema, que es la conducción nerviosa, y después ver las bases iónicas, porque además se encadena muy bien con el siguiente tema. Entonces mejor lo vamos a ver al revés, y como yo sé que ustedes ya saben por los aspectos básicos de la generación de un potencial de acción, con eso van a tener para entender esta clase, ¿sale? Estamos nada más cambiando un poco el orden. Esto lo daba yo al final de esta unidad y ahora lo voy a dar un poquito antes. Pero primero me gustaría saber si tienen, antes de pasar a esto, dudas de los temas anteriores en donde estuvimos revisando principalmente las propiedades pasivas de la membrana, ¿sí? Que se pueden explicar con un circuito RC. Quisiera yo saber si tienen dudas de lo de antes, porque es importante que no las tengan. ¿No? ¿Nadie? Sí, yo sí tengo una, doctor. A ver. Es relacionada precisamente a los circuitos, y es que no me queda claro el concepto de capacitor. Dijo que un capacitor almacena cargas de distinto signo a cada lado del circuito, pero si el flujo de cargas que surge de un punto que es de donde está el generador, cuando llegan, por ejemplo, al lado negativo del capacitor, ahí llegan las negativas, pero las positivas solamente se ven atraídas hacia el otro extremo, o las positivas llegan también al lado negativo, pero como solamente almacena cargas negativas, tienen que viajar hacia el otro extremo. A ver, no, ni siquiera sé si te voy a poder contestar bien, ¿no? Yo creo que tendría que ponerme a estudiar un poco más acerca de cómo están, de teoría de circuitos como tal, electrónicos. Yo creo más bien que tiene que ver con la densidad de cargas positivas respecto a las negativas que almacena, ¿no? Entonces, como está conectado a una fuente de poder, ¿sí? Y no puede fluir, pues entonces las cargas pues se acumulan en ambos lados del capacitor, pero no quiere decir que o sea, gradualmente van sustituyendo, ¿no? Me voy a poner a estudiar para contestarte más adecuadamente qué es lo que sucede ahí con eso, porque yo creo que depende mucho, no sé, a ver, ¿alguien quería compartir algo? Bueno, yo lo entendí más o menos como, ya ve que la batería, bueno, si fuera una batería es como si fuera otro capacitor, ¿no? Que tiene también, que está separado, ¿no? Que tiene las cargas positivas, pero es que está dentro del circuito, ¿no? Está como atravesando el circuito. Entonces, pues las cargas no tienen otro lado donde irse, ¿no? Más que a seguir el circuito, que sería, pues, y por eso se acumulan en un lado del capacitor y en el otro, porque no pueden irse al otro lado. Bueno, así yo lo entendí. Sí, digamos, eso es como se los expliqué, ¿no? Pero la pregunta de tu compañero, si la entendí bien, es por qué no porque se acumulan, sino por qué no pueden, a ver, ¿por qué no repites por qué no replanteas tu pregunta? A ver, para ver si podemos entre todos entenderla. Sí, precisamente ya con el diagrama que planteo ahí,
El flujo de cargas negativo va a ser hacia la parte inferior del capacitor. Pero ahí solamente, al fin y al cabo es un circuito, ¿solamente ahí van a estar llegando las cargas negativas? ¿O va a haber ciertas cargas positivas que van a llegar también ahí y ahí se van a quedar? ¿O van a tener que fluir hacia el otro lado y llegar hacia la parte positiva del capacitor? No, a ver, algo importante, no hay flujo aquí. Acuérdate que aquí hay un material dieléctrico que impide el flujo o el salto de cargas. Eso no ocurre, ¿sí? Eso no ocurre. O sea, no hay, digamos, no hay manera de que las cargas negativas de una placa salten a la otra placa. Eso no, no puede ocurrir. Y de hecho, por eso, una de las tareas que les dejé justamente era, por eso se iguala a cero, ¿sí? La corriente del resistor con el del capacitor, porque no hay manera de que haya ya flujo de cargas. Sin embargo, sí hay una diferencia de potencial, ¿verdad? Porque están acumuladas ahí las cargas, pero no hay manera porque es un material que no es conductor. Ahora, en la práctica no lo sé, que eso es lo que yo trataba de decirte que voy a estudiar. En la práctica no sé qué tan perfecto esté el circuito hecho o el material con el que está construido que haga o que realmente impida este brinco que tú dices. Eso es lo que te digo que no lo sé, ¿no? Pero en la teoría, digamos, no habría ya flujo de cargas, no habría este salto, si eso es a lo que te refieres. Sí, ya me queda más claro. Gracias. Órale. Bueno, entonces, pues entonces lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver con cómo la información que viaja por un axón, ¿sí? Puede ser transmitida. Y eso tiene que ver con las propiedades de la membrana otra vez y con el circuito RC del que hemos estado hablando. Entonces, pues primero les tengo que hablar acerca de algo que a lo mejor ya habíamos escuchado hablar, que es la teoría del cable, ¿verdad? Y les pongo estas imágenes que muestran pues que pues los primeros intentos cuando las telecomunicaciones empezaron a desarrollarse, el primer intento para comunicar, digamos, pues, áreas distintas que estaban separadas por medio del mar, pues fue pasar, de hecho, pues este es un mapa real de por donde pasan muchos de estos cables, pasar cables que conectaban, pues el primero que hubo fue entre la ciudad de Nueva York y Londres, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues se empezaron a hacer muchísimos cables que, pues, pueden ver, son cables enormes, larguísimos, que están comunicando diferentes áreas. Se sorprenderían saber, o no, a lo mejor sí lo saben, pero yo me sorprendí al saber que la gran mayoría del flujo de información de Internet en la actualidad viaja por estos cables y no por los satélites, ¿no? Entonces, bueno, siguen siendo muy, muy importantes. Pero uno de los primeros problemas con los que se empezaron a topar es que pues la información que fluía con estos cables gradualmente se iba perdiendo, ¿verdad? O sea, es decir, la amplitud de una señal no se transmitía de manera homogénea a todo lo largo del cable, sino que había que a veces amplificarla en diferentes sectores para que pudiera ser recibida de manera fidedigna, ¿verdad? Y entonces se desarrolló pues, toda una teoría, que es la teoría del cable, y esta teoría ha ayudado para entender cómo se transmite la información en pues, los axones, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben, cuando se genera un potencial electrotónico, ¿sí? Se genera un potencial electrotónico, que es este que estamos buscando acá, tiene una tau de subida, una tau de bajada en un sitio del axón, pues lo que vemos es que si registramos, ¿verdad? Si registramos
a las distintas distancias de donde se originó este potencial electrotónico, lo que vemos es que la amplitud de este potencial electrotónico va gradualmente disminuyendo. Y eso se muestra en esta gráfica, ¿verdad? O sea, este potencial de membrana que se incrementó de alguna manera va gradualmente decrementándose, ¿no? Cosa que no ocurre si se genera un potencial de acción, ¿verdad? O sea, si generamos un potencial de acción, es un evento autogenerativo, y entonces el potencial de acción no decrementa su amplitud conforme se transmite, pero los potenciales electrotónicos sí decrementan su amplitud conforme se transmite. Ya vimos nosotros que los potenciales electrotónicos tienen un ascenso exponencial y un descenso exponencial, pues que están justamente modelados por estas funciones, ¿verdad? Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y entonces podemos tener aquí nosotros, pues funciones para el ascenso y el descenso, y la velocidad con la que asciende o desciende, pues va a depender del producto R por C, ¿verdad? Que es igual a tau. ¿Se acuerdan? Bueno. Ahora, esto es análogo. ¿Con qué velocidad, con qué tasa va a decrementar su amplitud estos potenciales electrotónicos conforme se transmiten a lo largo del axón? Bueno, pues es una función muy semejante a la que vimos para la ecuación de bajada en la descarga del capacitor, y es esta de acá, ¿verdad? Es decir, el voltaje es igual al voltaje inicial, que sería pues este de acá, el voltaje inicial, por E a la menos X sobre lambda. Ahora no tenemos tau, ahora tenemos lambda. Y esta lambda, ¿cómo se le llama? ¿Qué nombre recibe? ¿Longitud de onda? No, nada que ver. Esta lambda, ¿Frecuencia? Esta lambda se le llama constante de espacio, ¿sí? O de longitud. Esta función se aplica para cualquier cable, incluyendo cualquier axón, ¿sí? Y lo que indica esta lambda es la distancia en el cual la amplitud del potencial electrotónico decae al 37% de su valor original, ¿sí? Entonces, si tenemos un voltaje inicial, y este voltaje inicial va decrementando su amplitud o su valor conforme se transmite a lo largo del axón o de un cable, ¿sí? Cuando llega al 37% de su valor original, o sea, 0.037, pues sí, dBi, pues entonces se le conoce a esa longitud, a esa distancia, como lambda, ¿verdad? Como lambda. Entonces, en esta gráfica relacionamos el voltaje, ¿verdad?, en el eje de las Y, y en el eje de las X la distancia en la cual se registra un potencial electrotónico. Y esto es pues un problema, pues para la transmisión de información, porque si esta amplitud no es lo suficientemente grande, ¿verdad?, pues entonces se va a disminuir y no se va a transmitir adecuadamente, y por eso los potenciales electrotónicos pues no tienen mucho futuro en la transmisión de información, y de esa manera pues es por la cual las neuronas pues prefieren utilizar los potenciales de acción.
porque los potenciales de acción no decrementan su amplitud conforme se transmiten, solamente los potenciales subumbrales. Esta es una regla que se aplica para los potenciales subumbrales. ¿Sí? ¿Es claro? Ahora, entonces, bueno, esto es importante. La diferencia de potencial en la distancia pues va a depender del valor original que tenía el voltaje, es una constante, por E a la menos X sobre esta constante lambda, ¿sí? La constante de distancia o de longitud, ¿verdad? Ahora bien, esta constante o estos valores se pueden entender con esta función, ¿sale? Ustedes aquí, si nosotros podemos modelar un cable, cualquier cable que este sea, pero un axón, podemos modelarlo como una serie de segmentos, que son estos modulitos que aquí están marcados, que yo estoy marcando, ¿sí? Una serie de modulitos formados por nuestro modelo clásico, con nuestra resistencia de membrana y nuestra capacitancia de membrana, conectados todos entre sí por una serie de resistencias internas, ¿sí? Que van a depender del axoplasma, del líquido intracelular o de los componentes intracelulares, pero también va a depender de la resistencia que tenga el espacio extracelular. Entonces tenemos un nuevo modelito de membrana del axón y lo tenemos dos componentes nuevos, lo que denominamos resistencia interna y la resistencia externa, ¿verdad? Entonces, entonces, esto que les voy a decir no aplica otra vez para los potenciales de acción. Los potenciales de acción, como yo decía, normalmente son supraumbrales y entonces este modelo de membrana pasivo, digamos, no aplica para ellos. Aplica para el modelo para otro modelo que es el que vamos a ver justamente en las siguientes temas, ¿verdad? Bueno, entonces, es que aquí, como estoy ocupando nomás mi pantallita, me estorba. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular lambda basado en este modelo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos calcular lambda? Bueno, pues lambda se puede calcular como la raíz cuadrada de la resistencia de la membrana Rm, aquí está, ¿sí? Entre la resistencia interna, ¿verdad? Entonces, como lo hicimos con nuestro modelito anterior, si nosotros sabemos, como les dije anteriormente, que el voltaje en una cierta longitud depende del voltaje inicial por E a la menos X sobre lambda, donde lambda es esto que estoy poniendo aquí, pues, ¿qué pasa cuando X es igual a lambda? ¿Verdad? En esta función. Si X entre lambda es igual a 1, porque X es igual a lambda, pues entonces tenemos que el voltaje va a ser, yo les decía, el voltaje inicial por E a la menos 1, y esto quiere decir que el voltaje que alcanza en lambda es del 37% del voltaje inicial, como yo les decía, ¿verdad? El 37% del voltaje inicial. Entonces, así como tenemos que cuando el ascenso del voltaje, ¿sí? El ascenso del voltaje en el tiempo depende de una tau, digamos, cuando alcanza el 63% del valor máximo. Para la constante de longitud es cuando desciende al 37% de su valor original.
Entonces ahora tenemos dos constantes importantes, que rigen las propiedades pasivas de la membrana, ¿sí? Entonces, las propiedades pasivas de la membrana tienen dos constantes, tau y lambda. La constante de tiempo, que es igual a ¿qué? Rm, para ponerlo en la misma notación, Rm por Cm, ¿sí? Y la constante de longitud, que es la raíz cuadrada de Rm sobre Ri. Y esta Ri, pues tiene que ver con la resistencia interna de un axón, ¿sí? La resistencia interna de un axón. ¿Queda claro? ¿Hasta aquí? Ok, bueno. Ahora, esta resistencia interna, ¿sí? Esta resistencia interna, pues depende de varias cuestiones. Para empezar, bueno, además, una propiedad extra, que ustedes ya saben, tanto los potenciales electrotónicos subumbrales como los potenciales de acción se pueden propagar bidireccionalmente, ¿no? Cambiando en este modelito, se muestra aquí representada una batería, y el flujo de cargas puede ocurrir en ambas direcciones de este axón, ¿verdad? Entonces se puede propagar bidireccionalmente. Bueno, entonces, pues la dirección de propagación es bidireccional, ¿verdad? Por otro lado, es importante también que les mencione que esta propagación, estas propiedades de propagación dependen, ¿sí?, del radio de este axón, ¿sí? Depende del radio de este axón. La resistencia de la membrana, ¿sí? La resistencia de la membrana en la unidad de longitud, esta que estoy aquí señalando, ¿sí?, pues va a depender de la resistencia por unidad de área, ¿sí?, o sea, en un segmento determinado, entre 2 pi por el radio, ¿verdad? Simplemente, pues, porque el diámetro, digamos, el área transversal del axón va a ser importante en la resistencia de la membrana. Esto quiere decir que axones que son muy delgados, ¿cómo va a ser su resistencia respecto a axones que son muy gruesos? ¿Quién de los dos tiene una mayor resistencia? El delgado. El delgado tiene una mayor resistencia, ¿verdad? Porque al aumentar el radio, ¿verdad?, disminuye la resistencia, de acuerdo a esta relación, ¿verdad? Entonces, diámetros mayores, digamos, resistencias menores, ¿verdad? Esa sería la relación. Entonces, bueno, pues sí, entonces lo que sabemos es que la resistencia interna, esta de acá, Ri, que habíamos visto anteriormente, esta resistencia interna global, digamos, pues depende de la resistencia, justamente de la resistencia por unidad de área, de un segmento particular, ¿sí?, dividido entre pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Y también sabemos que lambda era proporcional a Rm, la resistencia de membrana, entre Ri, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos expresar lambda en términos del radio, que es importante,
pues simplemente sustituimos, ¿verdad? Y entonces decimos que Rm pues es la resistencia por unidad de área entre 2pi por radio, que está aquí, ¿verdad? Sobre Ri, pero Ri, otra vez, Ri es la resistencia por unidad de área, pero interna, entre pi por el radio al cuadrado. Y entonces, si nosotros resolvemos esto rápidamente, es decir, resolvemos este quebradito fácilmente, tenemos que lambda está directamente relacionada con el radio del axón, inversamente relacionada con la resistencia interna de la membrana, ¿verdad? Como lo veíamos en la función anterior, ¿verdad? O sea, siempre lambda está inversamente relacionada con la resistencia interna, pero está directamente relacionada con el diámetro del axón. Sí, alguien levantó su mano. Bueno, yo tengo una duda. Aquí 2pi es igual a tau. No. No, ¿por qué? No entiendo. 2pi, no, eso tiene que ver con la circunferencia. Acuérdate, tau, bueno, no, tau es la constante de tiempo. Aquí no tiene nada que ver la constante de tiempo. Solamente la constante de longitud. Lambda es la constante de longitud. ¿Sí? Y entonces está todo relacionado con la constante de longitud. Aquí no tiene nada que ver con tau. ¿Sale? Son dos propiedades independientes. ¿Sí? ¿Con qué velocidad se carga este segmento de la membrana en el tiempo? Sí depende de tau, pero ¿con qué tasa decae la amplitud? Depende con la longitud, ¿sale? Entonces ahí son dos procesos independientes. ¿Sí queda claro eso? Entonces, lambda, otra vez, ¿con qué velocidad decae? No con qué velocidad, perdón. ¿Con qué tasa decae la amplitud del potencial conforme se propaga a lo largo del axón? Pues simplemente está inversamente relacionada con la resistencia interna, o sea, es decir, si sumamos todas estas, que acá tenemos una RI global, ¿sí? Pero directamente relacionada con el diámetro, pero con el radio, con el diámetro, ¿sí? Del axón. ¿Sale? De esa manera, fíjense, aquí está. De esa manera, por ejemplo, los axones delgados, que son estos de acá, los axones delgados, ¿sí? Pues entonces el voltaje decae conforme se propaga muy rápidamente, muy pronto, pues, ¿no? O sea, si tienen una lambda muy pequeña comparado con un axón grande, ¿verdad? Un axón grueso. En un axón grueso tiene una resistencia interna menor y por lo tanto su lambda es mayor, es decir, la lambda de los axones delgados es muy pequeña comparada con la lambda de los axones gruesos. Quiere decir que en estos axones, en una menor distancia, se pierde el voltaje comparado con los axones gruesos, los cuales son más eficientes para propagar la corriente, ¿verdad? Porque tienen una resistencia interna menor y estos tienen una resistencia minúscula, bueno, resistencia interna mayor. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedes repetirlo de la simplificación de la raíz para sacar lo de la raíz? Lo de lambda. Sí. Entonces decíamos que
lambda, ¿sí? Es Rm entre R, bueno, aquí está. Lambda, habíamos dicho, lo definimos como la raíz de Rm entre Ri, ¿verdad? Es que ya se ven aquí la función. Aquí le faltó la raíz. Lambda es Rm entre la raíz de Rm entre Ri. Entonces, podemos poner en términos, ¿sí? Rm sabemos que es la resistencia de membrana global entre 2 pi por radio. Entonces eso lo ponemos acá. Resistencia de la membrana entre 2 pi por radio. Y Ri, pues es la resistencia interna global entre pi por radio al cuadrado. Entonces, si resolvemos o simplificamos esta relación, tenemos que lambda es la resistencia global de la membrana por el radio entre 2 veces la resistencia interna. Es decir, ¿de qué depende lambda? ¿De qué depende cómo disminuya su amplitud? Pues depende de la resistencia de membrana, por supuesto, de la resistencia interna de manera inversa, principalmente, y de su diámetro y de su radio. Es decir, a mayor radio, ¿verdad? Que es este caso, una lambda mayor. A menor radio, una lambda menor, que es lo que vemos acá. Un mayor radio, ahorita te doy la palabra, un mayor radio, lambda mayor, que es esta de acá. Un menor radio, una lambda, ¿verdad? Sí, dime, Ana. Bueno, es que mi duda salió un poquito porque aquí utilizamos el valor de tau como del 63%, pero había leído que 2pi era igual a tau y quería saber si, bueno, en estas propiedades de membrana se utiliza esta equivalencia o si se mantiene más bien el valor de tau solo como 63 y no la constante de 6.28. Pero mándame dónde lo leíste, cuando puedas. Porque Sí. Porque tau tiene que ver con, pero mándamelo, porque tau otra vez tiene que ver con la relación voltaje-tiempo. Y aquí tiene que ver con la relación voltaje-distancia. Entonces... Sí, es que no es tan antiguo, es una controversia que salió hace poco de que pi es igual a 2. Pi es igual a un medio de tau, por así decirlo, ¿no? Y esta constante pues ha causado mucho revuelo si sobre se deberían reescribir los libros de matemáticas y quién sabe qué, pero el punto nada más era preguntar si en circuitos de membrana se utiliza el valor de tau como 63% aproximado, pues. La verdad es que es la primera vez que escucho esto, por eso te pido que me lo envíes, porque no lo tengo yo claro, esto que me dices. ¿Sí? Por favor, porque no te puedo responder, porque no, es la primera vez que lo escucho. Sí. Igual, me va a servir para que lo discutamos después. Bueno, ¿alguien más antes de continuar? ¿No? Bueno, ok. Entonces, el cómo se propagan los potenciales electrotónicos, pues siguen estas reglas, ¿verdad? Y depende, como yo otra vez me regreso aquí, depende otra vez de nuestro circuito RC, el cual se puede conectar en serie a través de resistencias externas y resistencias internas para cada segmento de la membrana. Y con este circuito y con esta constante se puede explicar la eficiencia con la cual se propaga en un axón estos potenciales electrotónicos. Pero también estas propiedades o este circuito
también determina cómo se propaga un potencial de acción, ¿sí? También lo determina cómo se propaga un potencial de acción. Entonces, vamos a analizarlo. Estas son algunas imágenes viejitas de los primeros experimentos en donde trataban de analizar, pues de analizar justamente esta propagación, ¿sí? de los potenciales. Y este es muy interesante porque se pueden generar en un axón, en esta preparación que espero que todos hayan visto en los videos de Hodgkin-Huxley, que son justamente esta preparación donde aíslan este axón gigante de calamar y pueden, pues, por un lado estimularlo, que esto lo está representado aquí por como foquito, y por otro lado registrar la amplitud de ese potencial que se generó en diferentes regiones a lo largo del axón, a diferentes distancias, a partir de el lugar donde se dio el estímulo, ¿verdad? Esto tiene una distancia particular. Pues acá tenemos una distancia distinta, ¿no? Y eso se puede entonces registrar a distintas distancias, ¿verdad? Y medir la diferencia de potencial que hay en distintas distancias. Entonces, un experimento muy interesante que surgió fue bloqueando con frío, congelando una parte del axón, ¿sí? Y analizando justamente la amplitud de un potencial de acción. Y uno de los primeros experimentos que se observaron fue que este potencial de acción que se podía registrar aquí en A, ¿no? Antes del bloqueo, ¿sí? Una vez que pasaba el bloqueo, su amplitud disminuía y se propagaba ahora siguiendo las reglas de los potenciales electrotónicos. Es decir, un potencial de acción dejaba de ser potencial de acción cuando pasaba por este bloqueo y se convertía en un potencial electrotónico. Fíjense que aquí teníamos una escala de 10 milivolts, ¿ya lo ven? Y aquí solamente de 1 milivolt. Es decir, este es 10 veces más pequeño que este de acá arriba, ¿verdad? Y posteriormente pues va a ir disminuyendo gradualmente. Permítanme un momentito. ¿Cómo va el grafo? Permítanme un momentito.